El primer tema que estaremos revisando en esta clase es el tema de abastecimiento energético para el trabajo muscular, en el cual a grandes rasgos estaremos viendo cuáles son los sistemas que se encargan de dar energía al cuerpo humano cuando justamente se habla de trabajo muscular. Principalmente es importante que identifiques cuáles son los alcances de esta materia y como tal la materia recibe el nombre de Bioquímica 1. Cuando escuchamos hablar la palabra bioquímica, no sabemos si realmente estamos hablando de biología o realmente estamos hablando de química. Y es que no es ni biología ni química, más bien es la combinación de ambos. En las ciencias naturales debemos identificar las tres grandes ciencias que son física, química y biología. Como bien sabemos, la biología es la encargada de revisar los procesos que tienen que ver con la vida, la química que tiene que ver con las reacciones que existen a nivel de moléculas y la física que justamente o mayormente se enfoca a la revisión de todo lo que son los procesos atómicos. En este caso, la física estaría enfocada a los átomos, la química estaría enfocada a las moléculas y la biología estaría enfocada a nivel celular. Por lo tanto, podríamos ubicar a la bioquímica como la ciencia que es el cruce entre la biología y la química, es decir, las moléculas de importancia biológica. Y a grandes rasgos mencionaré, y posteriormente lo revisaremos con mayor detalle, que cuando hablamos de moléculas de importancia biológica, nos estamos refiriendo a los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Es decir, esta materia versa en el estudio de algunas de esas moléculas y su importancia para el funcionamiento en cuanto al trabajo muscular. En esta diapositiva podemos ver algunas generalidades sobre la bioquímica y al igual que la física, sí tiene área de estudio de algunos átomos. Pero en este caso, los átomos y las moléculas que vemos en la bioquímica son todas aquellas que están relacionadas con, con el funcionamiento de la vida, es decir, con todo lo que tiene que ver con la fisiología de los organismos. En este caso, a grandes rasgos, vamos a definir a la bioquímica como el estudio de todas aquellas macromoléculas que tengan que ver con la fisiología de los organismos. Esta primera unidad comprende el estudio de la energética, o también conocida como bioenergética, que se refiere a a todos los procesos celulares que se encargan de producir energía para el funcionamiento de la célula. Esta energía va a tener como sustrato a los hidratos de carbono, a los lípidos o grasas y a las proteínas. Y aquí se estudia, o esta disciplina se encarga de estudiar cuáles son los procesos necesarios para pasar de esos sustratos que son moléculas muy grandes, que son macromoléculas, para producir finalmente las moléculas que se encargan de darle energía al organismo. En esta imagen podemos ver cómo existen diferentes tipos de energía. En esta materia nos vamos a centrar en el tipo de energía necesario para el trabajo muscular. Es decir, de las tres opciones que podemos ver acá, nos vamos a enfocar a la fotografía B o la opción de en medio. Y no revisaremos el tipo de energía que se necesita para otros tipos de casos. Como decíamos, existen diferentes formas de energía y en esta materia estaremos revisando cuáles son los procesos para producir la energía mecánica para el trabajo muscular. ¿Cuáles son las generalidades que debemos tener presentes para poder hacer un buen estudio de los sistemas energéticos que se encargan de proporcionar energía para el trabajo muscular en nuestro cuerpo? Pues debemos tener algunos conceptos bien establecidos que van a ser básicos para poder entender toda esta materia. Idealmente deberíamos tener conocimientos sólidos tanto de biología como de química. Es comprensible que algunos conceptos todavía sean un poco vagos y será tarea de nosotros en conjunto ir resolviendo todas esas dudas para realmente construir un conocimiento o tener un aprendizaje significativo.
¿Cuáles son las generalidades que debemos tener presentes? Existen en el cuerpo existen diferentes enlaces químicos que se encargan de unir diferentes átomos o diferentes moléculas. Estos enlaces generalmente requieren un grado de energía para formarse y una vez que están formados tienen una energía atrapada en ese lugar. Y de estos enlaces existen algunos que son enlaces químicos de alta energía, que cuando existe una ruptura de este enlace, eh, la misma energía que se utilizó para formarlos en este momento se libera. Y es trabajo de la célula utilizar esta energía para alguna función biológica útil. Las reacciones químicas se encargan de transformar energía. Es trabajo de las reacciones químicas convertir ciertos sustratos a una forma de energía que pueda utilizar la célula. En este caso hablamos de dos tipos de reacciones. Por un lado las reacciones endergónicas y por otro lado las reacciones exergónicas. Entendemos por reacciones endergónicas aquellas que utilizan la energía que no producen. Estas reacciones se encargan de captar energía para producir enlaces. Mientras que las reacciones exergónicas son aquellas que por lo contrario liberan energía. Entonces, endergónicas se encargan de captar energía y exergónicas se encargan de liberar energía. Respecto a las reacciones exergónicas y endergónicas, es importante comprender que existe un acoplamiento entre ambas. Es decir, cuando existe una reacción exergónica, generalmente esa energía que se libera es utilizada para producir una reacción endergónica. Entonces, no es simplemente guardar energía o simplemente liberar energía. Realmente existen muchos procesos que se encargan de aprovechar esa energía que se está liberando para captarla. Entonces hablamos de que existe un acoplamiento de reacciones tanto de las reacciones exergónicas con las endergónicas. En los sistemas vivientes, es decir, en las células y en los organismos, existen unas moléculas de importancia biológica. Estas moléculas, al ser comparada con otras moléculas, es decir, si comparamos una proteína como la insulina con una molécula de agua, realmente si investigamos las características de cada uno, veremos que cuando hablamos de proteínas, carbohidratos y lípidos, realmente son moléculas de un gran tamaño, por lo que nos referimos a ellas como macromoléculas. De todas las macromoléculas que pueden existir, las que son de importancia biológica son 4. Son los hidratos de carbono o carbohidratos, son los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Sin embargo, de esos 4, cuando hablamos de bioenergética o de energética, simplemente de esas 4, solo 3 pueden ser utilizadas. Son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. ¿Y qué tienen en común estas macromoléculas? Que los átomos de los que están formados son carbono, hidrógeno y oxígeno. En su momento veremos que los aminoácidos o las proteínas formadas por aminoácidos también utilizan nitrógeno, pero a grandes rasgos el esqueleto que forman todas estas macromoléculas son estos 3 elementos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y cuando nos referimos al cuerpo humano específicamente en el ejercicio, por excelencia, el combustible o la molécula o biomolécula o macromolécula encargada de darle energía al cuerpo son los hidratos de carbono, por lo que es importante tener presente las generalidades de los hidratos de carbono. En este caso haremos un pequeño repaso. Es importante recordar que a grandes rasgos podemos dividir los carbohidratos en monosacáridos o azúcares simples y polisacáridos. Cuando hablamos de macromoléculas, generalmente estamos hablando de un polímero. Es decir, es una molécula formada por moléculas más pequeñas. Esas piezas más pequeñas se conocen como monómeros. Y cuando estamos hablando de hidratos de carbono, lo correcto es decir monosacáridos. Y acá vienen los 3 principales. De estos 3 principales, que son la glucosa, la galactosa y la fructosa, es importante tener presente que el de mayor importancia en cuanto a fisiología humana se refiere, y también de muchos otros organismos, es la glucosa,
ya que finalmente va a ser el monosacárido o el carbohidrato encargado de darle energía a la célula. Respecto a los polisacáridos, que es como mayormente consumimos en la dieta los carbohidratos, podemos encontrar almidones, celulosa y glucógeno. De estos tres, debemos tener presentes que el que no podemos digerir es la celulosa porque no contamos con las enzimas necesarias. Sin embargo, sí podemos utilizar los almidones y los glucógenos y, propiamente dicho, el organismo cuando tiene un exceso de glucosa la guarda en la versión de glucógeno, es decir, ya tiene pequeñas moléculas de glucosa y en el hígado se encarga de irlas uniendo todas para formar glucógeno, que el glucógeno es un polímero formado por varias moléculas de glucosa. Cuando estamos hablando de combustible para el ejercicio, pues por excelencia nos referimos a los carbohidratos y en este caso depende mucho del tipo de ejercicio. Por ejemplo, aquí podemos ver que cuando hablamos de ejercicio prolongado, una de las fuentes principales es el glucógeno. Pero ya veremos que cuando hablamos de ejercicio de alta intensidad, no, el glucógeno no es la fuente principal de energía. Sin embargo, esto lo estaremos revisando más adelante. Ahora veremos las fuentes de energía para el ser humano. Como tal, el tema es sistemas energéticos de abastecimiento. Ahora veremos de dónde es que la célula y por lo tanto el ser humano puede obtener la energía necesaria para la contracción muscular. Y como bien habrán escuchado anteriormente, porque esto es ya incluso cultura general, la molécula o el componente principal para la energía en el cuerpo es el adenosín trifosfato o adenosina trifosfato, que en adelante será abreviada como ATP. ¿Cuál es el concepto del ATP o adenosín trifosfato? Podemos, a grandes rasgos podemos tener que es un compuesto químico de alta energía producido en las células a base de utilizar los nutrientes principales, carbohidratos, lípidos y proteínas, que estos los obtenemos de plantas o de otros animales. Respecto a la estructura de este ATP, tiene tres componentes importantes. Por un lado tenemos a la adenosina, por otro lado tenemos a la ribosa y tres moléculas de ácido fosfórico o tres grupos fosfatos, que los enlaces que son de alta energía en este compuesto químico son justamente estos grupos fosfatos. Y es de la liberación de energía de esos enlaces en los que se basa la célula para poder obtener energía para otros procesos. A grandes rasgos, aquí podemos ver una representación esquemática de cómo es el ATP. Podemos ver que tiene un cuerpo principal, que es la adenosina, pero de donde tiene la energía es justamente de la porción de los fosfatos, que son enlaces de alta energía que en cuanto se rompen liberan una energía importante para la función de la célula. En esta clase acabamos de ver las generalidades de la bioquímica y lo que estaremos estudiando más adelante. Posteriormente continuaremos con los temas de justamente cuáles son los compuestos fosfoenergéticos y cómo intervienen en el metabolismo. La siguiente clase se tratará de los componentes fosfoenergéticos y cómo intervienen esos compuestos fosfoenergéticos en las diferentes vías del metabolismo.